Es un enorme gusto saludarte y voy a aprovechar el tiempo para compartirte este mensaje de John Wesley. Es muy sustancioso en la esencia que nos quiere compartir. Es el testimonio de nuestro propio Espíritu y Espíritu Santo, que seas tú dirigiendo para que nos lleves a toda verdad. Amén. Voy a leer algunos pasajes, no todo, para aprovechar el tiempo y pueda yo alcanzar lo más que se pueda de este mensaje. Y así se llama, el testimonio de nuestro propio espíritu. Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes. Entonces empieza, tal es la voz de cada verdadero creyente en Cristo, mientras permanezca en la fe y en el amor. El que me sigue, dijo el Señor, no andará en tinieblas. Y aquí nos vamos a ir a lo que es Juan 8:12, que nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y qué nos dice cuando no andará en tinieblas? Esto lo tomé en notas, que dice, las tinieblas es todo aquello que vemos a través de la carne, que viene siendo envidia, coraje, celos, culpa, remordimiento, sospechas, vanidad, codicia, fornicación, mentiras, quejas, lamentos, enfermedades que son inventadas desde nuestra mente, que las hacemos crónicas y aunque no sea físicamente, llega un punto donde sí afectamos el cuerpo. Y bien, continuando, nos dice, ¿verdad? Y mientras el creyente tenga la luz, se regocija en ella. Y para esto nos dice en Juan 5:35 también, 5:35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Hablaba Juan, ¿verdad? Que fue uno de sus apóstoles. Les estaba también predicando y diciendo, pues el tiempo que estuvo Jesús también se quisieron refugiar en su luz. Eh, Continuando, ¿qué nos dice? Mira, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anda en él. Y ahí nos envía Colosenses 2:6. En Colosenses 2:6 tenemos, por tanto, de la manera que hayan recibido al Señor Jesucristo, anden en él, así como lo recibimos y lo aceptamos en nuestro corazón, así andemos en él. Es el espíritu de nosotros, ¿verdad? Que se conecta, que se enlaza, que estrechamente está con el Espíritu Santo. Bien, continuando, mira, y mientras que el ser humano anda en él, la exhortación o la invitación del apóstol, que es en este caso Juan, y Pablo también hace mucho referencia de Pablo, que casi fue el que escribió todo el Nuevo Evangelio o el Nuevo Testamento. Dice que la exhortación del apóstol se lleva a cabo día a día. Gócense en el Señor siempre. Otra vez digo, gócense. Y esto se refiere y habla John Wesley en Filipenses 4:4, que también, mira, Filipenses 4:4. Y así, en este Filipenses es el apóstol Pablo. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, por si se nos olvida, por si creemos que
es algo que levemente lo dijo Pablo, ¿no? Dice, otra vez, regocíjense, porque si estés pasando por pruebas o estas circunstancias que nos sacuden, ¿verdad? Que nos quitan del confort, de la comodidad, de lo estable, ya sea financieramente, en salud, en lo emocional, que nos mueve el tapete, vaya, que nos sacude, nos confronta a otra realidad que no esperábamos, como un balde de agua fría. Aún así, eso dice Pablo, siempre regocíjense en el Señor, porque con esto estamos diciendo, mis pruebas, mis circunstancias no son más grandes que mi Dios. Entonces, cuando estoy yo alabando a Dios, cuando le estoy adorando, cuando estoy orando a Dios, entonces estoy viendo mis problemas chiquititos, chiquititos, porque es mucho más grande Jesús que mis problemas. Por eso dice, regocíjense siempre. No importa que te vean que como si fuera una locura de tu parte, o que si estás desquiciada, desquiciado. No es eso. Es que Jesús te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Bien, continuamos. Aquí, mira, nos quedamos en el 4. Pero para que no edifiquemos nuestra casa sobre la arena, no sea que las lluvias desciendan y los vientos soplen y las inundaciones lleguen y la casa se caiga y la pérdida sea grande. Esto lo habla en Mateo 7, 26, 27. Y vámonos a Mateo 7, 26, 27. Mira lo que dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y esto habla de nuestras emociones, de todo eso que dejamos que nos sobrepase, todo lo que no es el espíritu, todo lo carnal, deseos, emociones, todo lo que acabo de decir que andamos en tinieblas, porque estando en eso es como si estuviéramos en una casa de arena. Cualquier cosita pequeñita que nos pase, la vamos a magnificar cuando no es así. El único que magnifiquemos y el único que exaltemos y el único que reconozcamos que tiene grandeza y soberanía es a Dios. De ahí en fuera todo lo demás, como dijo Pablo, es basura. Bien, entonces aquí continuando, eh, estamos en el 5, Mateo. Es mi intención demostrar en el siguiente discurso, así lo habla John Wesley, lo que es la naturaleza y el fundamento de gozo del cristiano. ¿Qué es cristiano? El que se siente pertenecido a Cristo, el que es de su iglesia. No hablo de religiones. Todas las religiones sí, que son para llegar a ese punto de conocer a Jesucristo. Pero Jesucristo tiene su iglesia, es su reino. Y si me siento que pertenezco como cristiana a Él, a su cuerpo, esa es la iglesia. Estas son las religiones y todas van encausadas a la iglesia de Cristo, que Él es la cabeza. A eso me refiero cuando hablo de cristiano. Mira, por lo general sabemos que es la paz que trae feliz satisfacción al espíritu, lo cual resulta del testimonio de la conciencia tal y como lo describe el apóstol, que es Pablo. Pero para poder entender esto mejor, así se refería, será necesario naturalmente pesar todas sus palabras por las cuales comprenderemos fácilmente el significado que es conciencia. Porque a veces no tenemos muy claro qué es conciencia. Aquí nos va a compartir. Y
testimonio, así como el que tiene este testimonio se regocija para siempre. Primero dice, ¿qué entendemos por conciencia? Es pregunta. Otra pregunta, ¿cuál es el significado de esta palabra que todos usan? ¿Sí? Muy común, ¿no? Decir, ay, es que voy a tener conciencia, ay, es que voy a tener conciencia. Cuando consideramos todos los grandes y numerosos volúmenes que se han escrito de cuando en cuando sobre este tema, se refiere a los libros, ¿no? Se refiere a estos autores que luego empiezan a hablar, ¿qué es conciencia? Y nos sigue diciendo, nos imaginamos que es un asunto muy difícil de entender, como dando a entender John Wesley, todos los que hablan estos libros, si la gente común, la gente que no se dedica precisamente a leer o que no tiene ese tiempo, va a ser difícil, complicadísimo. Y mira lo que nos dice, que han sido escritos de cuando en cuando sobre este tema, nos imaginamos que es un asunto muy difícil de entender, al igual que los tesoros del conocimiento antiguo y moderno que han sido escudriñados. Escudriñados quiere decir que le estamos buscando, ¿no? Busque a ver qué más sale. Cuando tú abres la tierra y de repente encuentras algo valioso, empiezas a excavar más, algo así parecido. Sin embargo, es de temerse que estas investigaciones no han producido mucha luz al respecto. Y sí es cierto, ¿no? A veces tanto es el rebuscarle a las cosas que es tan sencillo llegar al punto sin tanto, ¿no? Por el contrario, no han oscurecido estos escritores el consejo con palabras sin sabiduría, y esto lo refiere en el 6, que nos está hablando de Job 38.2. Voy a ir a Job 38.2. Mira lo que nos dice en Job. Dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Cuando John, él predicaba siempre en sus discursos, ya no, los mismos que lo escuchaban no sabían si eran sus propias palabras o hablaba realmente ya con la palabra de Dios, que era la Biblia, ¿no? Y a eso se refiere aquí también, cuando está diciendo que no han oscurecido estos escritores el consejo con palabras sin sabiduría, y nos lleva rápido, ¿no? Vayámonos a Job 38.2, que es lo que dice. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y a veces así, ¿no? Más de ayudarnos, ciertamente nos hace que nos perdamos más cuando explican con tanta eh, palabrería lo que es la conciencia, y bien haciendo el tema más complejo y difícil de entender, porque al hacer a un lado las palabras difíciles, toda persona sincera entenderá de qué se trata, ¿sí? Porque así es nuestro Padre amado. El Evangelio lo hizo para personas sencillas, y el Espíritu Santo se encarga, porque eso es a lo que se dedica. Si tú escuchas el Evangelio, si tú escuchas la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que está tocándote, que te está diciendo, aquí estoy, ya te estoy hablando, enfócate en mí. Eso es. Mira, si seguimos. No voy a detenerme mucho ya en lo que es la Biblia para volver a leer, porque estaría prácticamente duplicando, porque aquí está en lo que nos dice John, como les he estado diciendo, ¿verdad? Dios nos ha hecho seres pensantes, claro, pues Él nos hizo a su hechura e imagen y semejanza, capaces de percibir lo presente y de reflexionar o de mirar hacia el pasado. Particularmente somos capaces de percibir cualquier cosa que pase por nuestros corazones o vida. Y sí, así somos. Somos personas pensantes y tenemos que usar lo que Dios nos dio. La inteligencia espiritual es la que importa. Lo demás es vanidad, lo demás es temporal.
de conocer lo que sentimos o hacemos y cuando pasa o cuando ha sucedido. Por eso decimos que el ser humano es un ser consciente, tiene una conciencia o una percepción interna, tanto de las cosas presentes como de las pasadas, en relación con sí mismo, de su temperamento y comportamiento externos. Pero lo que generalmente llamamos conciencia implica algo más que esto. No es simplemente el conocimiento de nuestro presente o el recuerdo de nuestra vida pasada. Recordad, ser testigo de las cosas presentes o pasadas es solamente una de las funciones y de las menores, dice. O sea que nuestra conciencia tiene más funciones que son importantes. Estas son menores, lo de recordar, ¿verdad? Lo presente y lo pasado. Entonces, su papel principal, aquí nos dice, es el de excusar o acusar. Y sí, porque rápido la conciencia, ¿no? Pero tienes que discernir y con juicio cuando vas a acusar algo o cuando vas a observar eso, ¿verdad? Apruebas o desapruebas, eso es la conciencia. Absolver o condenar, eso es la conciencia. Y en el punto 5 dice, algunos escritores contemporáneos le han dado un nuevo nombre a esto. La llaman sentido moral, pero la palabra antigua debe preferirse a la nueva. O sea, habla que es mejor usar la palabra conciencia, no como la otra que dice, ¿no? Sentido moral. Aunque sea solo en esto, que es más común y familiar, y por lo tanto más fácil de entender. Y para los cristianos es innegablemente preferible por la razón adicional de que es bíblica, sí, porque en la Biblia se habla de conciencia, pues es la palabra que la sabiduría de Dios escogió para usar en los escritos inspirados y de acuerdo con el significado que por lo general se usa en esos escritos, especialmente en las epístolas de Pablo, podemos entender por conciencia. Fíjate lo que es conciencia, es la facultad o poder, eso es, implantada por Dios, pues Él nos hizo, lo habla en Génesis, en cada alma que viene a este mundo, en cada alma está la facultad o poder, que es nuestra conciencia, de percibir lo correcto de lo incorrecto en el corazón y la vida del individuo, en su temperamento, pensamientos, palabras y acciones. Y también nos pregunta, ¿no? Nos cuestiona, dice, pero ¿cuál es la regla que el ser humano debe usar para juzgar lo bueno y lo malo? Otra pregunta, ¿hacia cuál de los dos se debe inclinar su conciencia? La regla de los paganos, como el apóstol que es Pablo, lo enseña en otra parte, es la ley escrita en sus corazones. Dice él que estos, aunque no tengan ley externa, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley. Es decir, lo voy a explicar en otras palabras, lo que la ley externa prescribe, gracias a la ley escrita en sus corazones, por el dedo de Dios. Y así lo dijo Dios. Escribiré mi palabra en su mente y la guardarán en su corazón. Su conciencia también da testimonio si andan o no de acuerdo con esta regla. O sea, mi conciencia me va a ayudar. Si ya sé que la palabra de Dios está en mí, tanto en mi mente y en mi corazón, pues voy a saber distinguir lo correcto de lo incorrecto, ¿no? Lo bueno de lo malo. Si andan o no de acuerdo con esta regla y acusándoles o defendiéndoles. ¿Se acuerdas que les comentaba qué hace la conciencia? O condena, ¿verdad? O libera, o acusa. Y dice, con esta regla y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pero la regla cristiana para determinar el bien y el mal es la palabra de Dios.
Entonces, si yo tengo facultad y poder, ¿y qué necesito para distinguir el bien y el mal? Lo correcto de lo incorrecto. Aquí está la palabra de Dios. Los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento, todo lo que los profetas y santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la Biblia ya sabemos que es inspirada por Dios. Y fueron los hombres, claro, lo que la escribieron. Pero ellos nada más fueron usados, porque el poder venía del Espíritu Santo. Y fue Dios quien los inspiró. Y ahí está, ¿no? Lo habla en 9, nos dice que es en 2 de Pedro 1:21. Bueno, capítulo 1, versículo 21. Sigo. Es escritura que es inspirada por Dios y que es ciertamente útil para enseñar la voluntad, toda, toda, o sea, no excepciones, toda de Dios, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Algo que no está bien. La conciencia misma me va a estar diciendo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás actuando así? ¿Eres hija de Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿A dónde vas? Sigue, este es tu caminito. Ni a derecha ni a izquierda te me desvíes. Aquí está la palabra de Dios. Para redarguir lo que es contrario, para corregir del error y para instruir en la justicia. Y ese es el reino de Dios. Aquí lo tenemos nosotros, en cada uno de nosotros, que es justicia, gozo y paz. Esta es una lámpara a los pies del cristiano y lumbrera a su camino. Esa es la palabra de Dios. Me ayuda a cada paso que voy dando. Cada día construyo, edifico. No es algo redondo. No es que yo estoy viviendo en un círculo, en algo que me está ahí más que ayudando, que me está como hundiendo. No, es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque sí nací, pero es algo lineal que me va edificando hasta llegar a mi meta. ¿Quién es mi meta? Jesucristo. Parecerme lo más que se puede en esta vida, porque esa es mi prueba principal y única, pudiera decir. Que mi Padre, que es mi Padre que está en los cielos, me vea y diga, esta es mi hija, este es mi hijo, y lo reconozco porque veo el carácter de mi Hijo Jesucristo en cada uno de ellos. Por eso es tan importante que la palabra de Dios cada día la tengamos en nosotros presente, en donde nuestra mente y corazón. Y bien, continuando, esto y solamente esto es lo que el cristiano acepta como regla para medir lo recto y lo torcido, para todo lo que es verdaderamente bueno o malo. No considera nada bueno, sino lo que aquí se indica, ya sea directamente o por implicación. No califica nada como malo, sino lo que allí se prohíbe, ya sea explícitamente o por inferencia innegable, que quiere decir que ya, ¿verdad? Todo lo que viene en primicias, todo lo que se está hablando es innegable, que es la palabra de Dios. Todo lo que la Escritura no condena ni ordena, ya sea directa o indirectamente, fíjate cómo lo toma como algo indiferente. Si para Dios eso no lo está considerando en la palabra, que son las Sagradas Escrituras, pues es algo indiferente. Como si no es ni bueno ni malo, esta es la única regla externa por la cual la conciencia se debe regir en todas las cosas. Y si en realidad el individuo es guiado de esta manera, entonces tiene una buena conciencia hacia Dios. Es lo que decía Pablo. Hasta este día, le dijo al concilio, hasta este día yo tengo buena conciencia que puedo testificar. Y esa buena conciencia viene porque Dios estaba en él y estaba con él. Una buena conciencia es lo que en otra parte de las Escrituras el apóstol Pablo llama una conciencia sin ofensa,
sin ofender a Dios, sin estar pecando. Se sometió Pablo después de que fue el que más persiguió a la iglesia de Jesucristo. Una vez que Jesucristo se le aparece, él se postra y se humilla y lo reconoce como el Hijo de Dios. Y le fue fiel, fue siervo. Hasta el último día él siguió predicando. Es cierto, en cierta ocasión lo expresa diciendo: con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y eso lo habla en Hechos 23:1, por si gustas darte ahí el tiempo para leer. Y en otro lugar dice: procuro tener siempre una buena conciencia, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Mira, esto no es tan difícil, porque una vez Dios te toma en serio, pero tú lo tomas en serio, porque si lo tomas en serio, entonces todo lo que está aquí para ti es como ese alimento que necesitas cada día, cada mañana, cada mediodía, en la noche. Es algo que alimenta tu espíritu. Para poder tener esta clase de conciencia, se requiere absolutamente primero un entendimiento correcto de la palabra de Dios, de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En relación, que viene en Romanos 12:2, en relación con nosotros según se revela ahí, porque es imposible andar conforme a una regla si se desconoce su significado. Se requiere, en segundo lugar, y pocos lo han obtenido, un verdadero conocimiento de sí mismo. ¿Te conoces a ti misma? ¿Te conoces a ti mismo? ¿Te gusta estar a solas contigo? Porque si no te gusta, porque si te da miedo, si estás en silencio y en lugar de eso prefieres siempre tener la tele, estar en tu celular día y noche, el radio, todo un ruido en ti para no estar contigo a solas, porque eso es la conciencia, es la que se conecta con el Espíritu Santo, mi espíritu. Por eso dice aquí lo dice John, ¿no? Se requiere, en segundo lugar, y pocos lo han obtenido, un verdadero conocimiento de sí mismo. Conocerte a ti mismo. A veces nos da mucho miedo el entrar en nosotros, pero es algo tan hermoso una vez que uno se conoce. Un conocimiento de nuestros corazones y vida, de nuestro temperamento interno y nuestra conversación externa. Si no lo conocemos, es imposible que los midamos por nuestra regla. También se requiere, en tercer lugar, que exista un acuerdo de nuestros corazones y nuestras vidas, de nuestros temperamentos y nuestra conversación, de nuestros pensamientos y palabras y obras con esa regla, con la palabra de Dios escrita. O sea, es un acuerdo, todo lo que nos involucra. Fíjate, te lo vuelvo a decir, que es de nuestros corazones, de nuestra vida, temperamento, conversación, pensamiento, palabras, obras que vayan de acuerdo con la palabra de Dios escrita. Porque sin esto, si es que tenemos algo de conciencia, puede ser solo una conciencia mala. Y yo diría que ni conciencia, ¿no? En cuarto lugar, se requiere también una percepción interna de este acuerdo con nuestra regla y esta percepción habitual. Esta conciencia interna en sí es propiamente una buena conciencia, o según la otra frase del apóstol Pablo, una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Pero quien desee tener una conciencia libre de ofensas debe asegurarse de tener un buen fundamento. Debe de recordar que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto en Jesucristo mismo. Y ahí nos habla en 1 Corintios 3:11, si quieres también ir a por ti misma, mismo confirmar.
Y debe también tener en cuenta que nadie edifica sobre Jesucristo mismo, sino mediante una fe viva. Yo tengo que creer en Jesús, tengo que creer que Él vino, que Él estuvo viviendo, que Él predicó e hizo la voluntad de Dios Padre, que fue muerto en la cruz y resucitó al tercer día. Esa es mi fe viva. Que nadie participa de Cristo hasta que pueda claramente testificar la vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, en Él, quien ahora se revela en mi corazón, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. ¿Te ha pasado que cuando alguien te expresa sus sentimientos, tú vas tomándole confianza? Dices, ay, hay que darle la oportunidad porque veo que me muestra sus sentimientos que les noto que son buenos, o porque me ama esta persona, o porque me quiere esta persona. Entonces tú ya empiezas, ¿verdad?, a mostrarle ese afecto, ese cariño. Bueno, aquí está claro. Se revela en mi corazón quien me amó y se dio a sí mismo por mí. ¿Cómo no lo voy a amar? Si cuando estaba en la cruz estaba pensando en mí, ya me amaba desde antes de que yo naciera, desde la eternidad y para la eternidad. Él me está mostrando su amor, que es fiel. La fe es la única evidencia, la convicción, la demostración de las cosas invisibles, por medio de la cual, al abrirse los ojos de nuestro entendimiento y al derramarse luz divina sobre nosotros, vemos las cosas maravillosas de la ley de Dios, la excelencia, la pureza, la altura, la profundidad, la largura y la anchura, y cualquier mandamiento ahí contenido. Es por medio de la fe que al contemplar la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, percibimos como por un espejo todo lo que hay en nosotros. Sí, las inclinaciones más íntimas de nuestras almas, y con esto solamente puede ese amor de Dios ser derramado en nuestros corazones, que nos capacita para amarnos unos a otros, así como Cristo nos amó. Por medio de esto, esa grandiosa promesa de Dios a Israel, a su pueblo, el pueblo elegido por Dios, se cumple. Pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Eso lo dice en Hechos 8:10, produciendo en sus corazones un completo acuerdo con su ley santa y perfecta, la ley de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así es. Si yo tengo pensamientos dañinos, pensamientos malos, pensamientos que me alejan de lo que es la palabra de Dios, así dilo. Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y con eso aquí, mira, se te despeja la mente porque se lo estás llevando a Él, que es Jesús, es el Todopoderoso, hoy y siempre. Y así como un árbol malo no puede producir buen fruto, y es verdad, así tampoco un buen árbol puede producir mal fruto. Si yo estoy pegada, si yo estoy en la iglesia de Cristo, lo que voy a producir buenos frutos, ¿cuáles son? Pues me lo dice en Gálatas 5:22-23. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Es Estos de los frutos es porque tenemos al Espíritu Santo. De la misma manera, así cual es el corazón del creyente, así también su vida está de acuerdo con las reglas de los mandamientos de Dios. Una vez que tú sabes que Jesús está en tu corazón, los mandamientos de Dios los haces porque lo amas, pero porque Él me amó primero.
Y sabiéndolo, puede dar gloria a Dios y decir con el apóstol Pablo, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Hemos tenido nuestra conversación. En el original, el apóstol Pablo expresa esto con una sola palabra, pero su sentido es amplio, pues incluye toda nuestra conducta, inclusive cada circunstancia interna y externa, ya sea que se relacione con nuestra alma o nuestro cuerpo, incluye cada inclinación de nuestro corazón, de nuestra lengua, de nuestras manos y extremidades, se extiende a todas nuestras acciones y palabras, al uso de nuestros poderes y facultades, a la manera de usar cada talento que hemos recibido en relación con Dios o con los seres humanos. Y sí, cada uno tiene un don, tiene un talento, tenemos que nosotros saber cuál es, porque lo tenemos. Hemos tenido nuestra conversación en el mundo, incluso en el mundo de los impios, o sea, de los pecadores, de los que no hacen la voluntad de Dios. Y no solo entre los hijos de Dios, lo cual sería poca cosa, entre los hijos del diablo, entre los que están bajo el maligno, en el maligno. ¿Qué mundo este? Cuán impregnado está con el espíritu que constantemente respira. Así como nuestro Dios es bueno y hace el bien, así el Dios de este mundo y todos sus hijos son malos y hacen el mal mientras se les permita. Dios es el soberano. Sin él, aquí no cae una hoja en este mundo si no pasa por el conocimiento de Dios. Por eso dice, mientras se les permita a todas las criaturas de Dios que les hagan algún daño, ¿no? Al igual que su padre, siempre están al acecho como león rugiente, andando alrededor buscando a quien devorar. Y esto lo podemos ver en Primera de Pedro 5:8. Igual lo otro que les he comentado está en Primera de Juan 3:10 y comparen Primera de Juan 5:19 y también en Primera de Juan 3:12. Continúo porque está tan interesante, ojalá pudiera extenderme más, pero bueno. Haciendo uso del fraude o de la fuerza, esto hacen los hijos del maligno, que hacen uso de fraudes, de la fuerza, de engaños secretos, de violencia abierta para destruir a aquellos que no son del mundo, de este mundo, sino somos del reino, del Hijo de Dios. Constantemente guerrean contra nuestras almas con armas nuevas y viejas. Claro, pues tienen milenios aquí, ¿no? El maligno sabe las artimañas, inventa nuevas, viejas, a ver por cuál te agarra, por cuál te tiene sometida, ¿no? Sometido como esclavos. Y con toda clase de artimañas luchan por traernos y hacernos caer en la trampa del diablo, haciéndonos andar por el camino ancho que lleva a la perdición. Y es cierto, porque así lo dice, ¿no? El camino es angosto y es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja, ¿no? El camino ancho, como aquí lo dice, te lleva a la perdición. Y bien, con sencillez y sinceridad nos hemos conducido en el mundo. Primero con sencillez. Esto es lo que nuestro Señor recomienda con el nombre de ojo sincero, la lámpara del cuerpo. El ojo, lo que ves, de lo que te alimentas, si ves lo bueno, tu cuerpo tiene luz. Si ves lo malo y eso te llama la atención y siempre está tu tiempo enfocado en eso que ve tu ojo y te deleita y te agrada y te apasiona, tu cuerpo empieza todo lo malo a absorber. A eso se refiere. Dijo Cristo, es el ojo, así que si tu ojo es sincero, todo tu cuerpo estará lleno de luz. El significado es este: lo que el ojo es para el cuerpo, la intención lo es para todas las palabras y acciones. Por lo tanto, si este ojo de tu alma es sincero, todas tus acciones y conversaciones estarán llenas de luz, llenas de Cristo. Cristo es el Rey de la luz del cielo, de amor, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es el reino de Dios en ti.
Aquí lo dice, ¿no? Paz, amor, gozo, justicia. Entonces somos sencillos de corazón cuando el ojo de nuestra mente está fijo solo en Dios. Cuando en todas las cosas nuestra meta es solo Él. Lo que les decía lineal. Tenemos de aquí, cuando nacemos, hasta que ya Dios mande llamarnos, esa es nuestra meta final. Jesús, siempre enfocados en Jesús, y es lo recto, es lo derecho, ni a izquierda ni a derecha. Dice, cuando una actitud inamovible, una intención sencilla de promover la gloria de Dios, de hacer y sufrir su bendita voluntad, corre por toda nuestra alma. No es este día sí, mañana no, o te llevo algo más. El mismo día, en la mañana sí, pero ya en la tarde no. No es así, aquí dice, ¿no? De hacer por toda nuestra alma, llena todo nuestro corazón y es manantial constante de todos nuestros pensamientos, anhelos y propósitos. Es constante, constante quiere decir que siempre, que a cada momento, cada que respiro. En segundo lugar, nos hemos conducido en el mundo con sinceridad de Dios. Parece ser que la diferencia entre la sencillez y la sinceridad es esta. La sencillez se refiere a la intención misma, que si tengo intención de hacer lo bueno, la sinceridad a llevarlo a cabo, a ejecutarlo, es la acción, la sinceridad, acciones buenas, obras buenas. Y esta sinceridad se relaciona no solamente con nuestras palabras, sino con toda nuestra conversación, todo lo que yo hable, porque de lo que hable es mi corazón. Ahí está. Todo lo que yo hablo es lo que yo soy, es lo que está en mi corazón, según se describe antes. No se debe entender esto en ese sentido estrecho que San Pablo mismo algunas veces usa al hablar de la verdad, de abstenerse de la maldad, del disimulo y la astucia, sino debe entenderse en un significado más extenso, como quien verdaderamente pega en el blanco al cual apunta con sencillez. De la misma manera, esto implica que aquí, que todo lo que hablamos y hacemos es para la gloria de Dios siempre. Hay que darle toda la gloria. No le robemos su gloria. ¿Quiénes somos nosotros si somos barro? ¿Quién es el alfarero? Es Dios, Él nos hizo. ¿Cómo el barro le va a decir, por qué me hiciste así? Como tú le dices a tu mamá, ¿por qué me hiciste blanca, morena, bajita, alta, ojos claros, ojos oscuros? No es así. Y bien, que todas nuestras palabras no solo están dirigidas a ese propósito, sino que en verdad nos conducen hacia ello, que todas nuestras acciones fluyen como un riachuelo apacible, uniformemente sujetas a este gran fin y que nuestras vidas completas nos dirigimos directamente hacia Dios. Es lineal y eso de continuo, como les digo, ¿no? Es continuo, no es hoy sí, mañana no, o el mismo día, ¿no? Caminando firmemente por el camino de santidad. Y no es tan difícil. Eso de santos no se lo dejen a que, él es santo, yo no, no, no. Santo es hacer justicia, es hacer lo recto. Sabemos, tenemos conciencia. Dios nos las puso, somos inteligentes, pero busquemos la inteligencia espiritual, es lo que nos va a salvar. En las sendas de justicia, misericordia y verdad. Qué bello. Casi me despido. Este tipo de sinceridad es llamado por el apóstol sinceridad piadosa o sinceridad de Dios, qué mejor. No sea que la confundamos con la sinceridad de los paganos, pues ellos también tenían una clase de sinceridad entre ellos mismos. Los paganos también eran pecadores, la cual tenían en muy alta estima. También lo hace para denotar el objeto y el fin de sinceridad como virtud cristiana. Es una virtud tener esa sinceridad de Dios, tomando en cuenta que todo lo que no está dirigido hacia Dios tiende a hundirse en los débiles y pobres rudimentos del mundo. Entonces, aquí termino, continúa.
Pero aquí la importancia de esto es que tienes espíritu y ese espíritu te da testimonio de lo que ya he comentado aquí y de lo que les compartí del mensaje de John Wesley. Oro para que te dé entendimiento y sobre todo te abra el ojo de entendimiento y que procures con vehemencia, con, con esas hambre de alimentar tu inteligencia espiritual.